habla sobre entrenadores. Y creo que a Polo le podría doler justamente el dato, porque pudo haber sido parte de los 4 líderes de los grupos de la Copa América. Los equipos son dirigidos por entrenadores argentinos. Podríamos decir que los entrenadores argentinos son los papás de los entrenadores en Sudamérica actualmente. Sabés que yo me quedé pensando mientras lo ibas diciendo y digo, ¿qué es lo que tiene de diferente el técnico argentino? Y para mí hay una palabra que es fundamental, que el argentino de por sí es así. Es muy mañoso el argentino. Sabe hasta qué punto se puede jugar, hasta qué punto no, sabe cómo jugar. Y me parece que desde ese lado el técnico argentino se diferencia de los demás con esa manía que tiene y la estrategia. Porque si te das cuenta, la mayoría de los entrenadores que están en las selecciones son estratégicos. Alfaro en Ecuador no es una selección que se caracterizaba por jugar bien al fútbol, no jugaba bien al fútbol, pero era efectiva. Tenía esa línea de 3 centrales atrás que no pasabas ni de casualidad y te defendía y llegaba 2 veces y te metía 2 goles. Y para mí eso es lo que hace diferente al técnico argentino, la estrategia en la cabeza. Pocos técnicos te hacen jugar muy bien, Gallardo, Scaloni, pero el resto, me había mencionado creo Mario a Bausa, por ejemplo. Bausa, por ejemplo, era un técnico muy también de la vieja escuela, del bilardista, el cerrado atrás, metemos 2 goles y metemos el micro abajo del arco y ya está, y sacamos todo. Y bueno, Alfaro de esa manera en esta Copa América le sacó un punto a Brasil, fue y le ganó a Paraguay, con Colombia sufrió, ¿por qué? Por querer ir a salir a buscarlo, y cuando no tiene que hacer eso. Pero para mí también otra virtud más que voy a nombrar, además de lo que ya les dije, es que conocen sus limitaciones. Entonces, si vos conocés las limitaciones que vos tenés en tu plantel, sabés cómo contrarrestar eso. Y para mí siempre se han caracterizado por eso. Yo creo que también es como No. el conocimiento profundo que tienen del fútbol en general. El entrenador argentino facilita eso mismo que estás diciendo, Jano, porque que conozcan tanto su plantel, porque por ejemplo, tenemos el ejemplo aquí cerca, el Bocha Batista conoce de cabo a rabo a la plantilla. O sea, no hay ningún perfil, ninguna característica que se le escape. Tú le preguntas al Bocha Batista sobre un jugador, él te dice, hace esto y esto, y lo que yo le puedo pedir es esto. Y lo ha dicho en ruedas de prensa o en preguntas que le han hecho. Él dice, no, hace esto. Entonces, cuando yo quiero hacer esto, me sirve este y este. O me sirve nada más porque este es el que hace esto. O sea, y se ve la mano del entrenador desde ese punto de vista. Justo dijiste bilardista y estaba pensando, el técnico argentino hoy creo que tiene una proximidad natural y casi que de nacimiento, futbolísticamente hablando, con Bilardo. O sea, es muy difícil yo, por ejemplo, que tú me digas un entrenador argentino que yo diga que me recuerda más a Menotti que a Bilardo. Y la otra es que, por ejemplo, Scaloni, que es un jugador que habías dicho que está pensado para que juegue bien. Recuerdo que los primeros compases de Scaloni no jugaba tan bien. Entonces es una construcción interesante porque Argentina arrancó de no jugar tan bien, pero ganar. Y en base a esas victorias construir el buen juego. Y yo creo que eso también es una característica significativa de los entrenadores argentinos en selecciones sobre todo. Recordemos a un Gareca, por ejemplo, que no es el gran técnico brillante, pero ¿qué hizo con Perú? Te juro que Perú no tenía nada en ese momento. Bueno, nos damos cuenta que no tiene nada. Claro, de hecho sacó agua de las piedras, verdaderamente. Es lo que quiero decir, sacó agua de las piedras porque recuperó a un Cueva, le metió formó y trajo un Lapadula. Yo decía, ese equipo no tiene componte, tienen que volver ya falta un año para el Mundial y le dejó cuarto fue, ¿no? O quinto quinto en el, ¿cómo se llama? En el repechaje, por encima un montón, por encima de Colombia incluso, y de otros equipos que se peleaban ese quinto puesto, Venezuela y todos no pudieron llegar. Y uno dice, a ver, ¿de dónde salió? Entonces del técnico, ¿ya? Y eso que nos hablamos de un Gareca que es excelente, es un buen técnico, pero es argentino. Y eso es lo que pasa. También el Bocha Batista, que no lo tenía yo muy referenciado hasta que comenzó a dirigir a Venezuela. ¿Cómo cambió a Venezuela? Ustedes mismos se han dado cuenta cómo cambió a Venezuela. Venezuela siempre ha tenido, no siempre, pero últimamente ha tenido muy buenos jugadores, pero no tenía buenos técnicos, o una cosa fallaba u otra, lo que sea.
pero vino él callado, tranquilo, como es él, muy metido, muy concentrado en lo suyo, y comenzó a sacar a todo este potencial que estamos viendo ahora. Hay una cosa que también influye mucho y es algo que se hace un buen contraste con el técnico europeo, salvo contadas excepciones, que el técnico argentino tiene un componente emocional muy fuerte y por lo menos para los sudamericanos eso nos hace un match muy muy potente. Que cosa que pasa con el europeo no tanto. O sea, el argentino tiene la capacidad de involucrarse, de conectar con el plantel y adaptarse al contexto, que eso ayuda mucho, porque ahí siente una empatía al jugador de que, ok, si me siento comprendido y puedo responder al entrenador porque sabe mis necesidades. Cosa que el europeo no tanto, o creo que ha sido así, que es muy superficial, es muy distante. Entonces creo que la parte emocional, en ese sentido, en la parte, por lo menos la selección sudamericana, es un factor muy fuerte. Entonces creo que en esa parte no, el europeo no ha terminado de cuajar tanto como han sido los técnicos argentinos en ese sentido. Sabés que la palabra que te voy a usar para definirlo es el sentido de pertenencia. Para mí es fundamental el sentido de pertenencia. Lo tienen los técnicos acá. Y por eso yo siempre me pregunto, si vos tenés un técnico que sale campeón en tu liga, en la liga local de tu país, ¿por qué no probarlo en la selección? Claro. Ecuador, por ejemplo, cuando estaba lo del tema de Félix Sánchez Vaz, tenía, creo que en ese momento estaba, Subeldía, Anselmi. Tenía para elegir, incluso técnicos que se van a dirigir a otros países. Pero lo que yo me pregunto es por qué no fijarse en eso. ¿Por qué no fijarse en el técnico que le está yendo bien en el fútbol local? Recordemos también que Independiente del Valle, Liga de Quito, fueron campeones de la Copa Sudamericana y nunca los fueron a buscar a los entrenadores de esos equipos. Entonces para mí ahí está fallando. No hay que traer técnico de Europa. El técnico europeo te puede tener, qué sé yo, lo puede tener bien físicamente, te puede generar un buen juego, pero hasta ahí. El componente emocional para mí es fundamental en las selecciones. Y esa es la razón, la principal razón por la que evitas que un equipo sea pecho frío. Que al final es un comentario que puede ser medio feo, pero realmente es así. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y creo que también es un mal que adolece en muchas selecciones en Europa. Porque coincide en la parte del sentido de pertenencia. Yo veo a la Portugal de Roberto Martínez y yo no sé qué es eso. O sea, no siento que haya una identidad real. O por ejemplo la Bélgica de Domenico Tedesco, que igual Bélgica es otro caso porque ha sido pecho frío con diferentes entrenadores, pero es por eso, porque yo siento que no es tan fácil para el entrenador europeo calar así. Donde uno ve que hay una selección que está comprometida al 100% y que no es tan pecho frío como otras. Inglaterra, que es deficiente en muchas cosas en su forma de jugar, o deficiente para nosotros porque al final le termina funcionando. Pero ¿cuál es el técnico? Inglés. En Francia, el técnico que es francés. No es como que contrata siempre un técnico de tu país, no, pero por ejemplo ellos dos, particularmente Deschamps y Southgate, han logrado que el equipo, a pesar de que está para cosas mucho más elaboradas y más sofisticadas, funcionen bien y ganen así. Entonces, a donde quiero llegar es eso. El problema, que lo discutíamos también con Polo en un live de Sánchez Vaz, creo yo, es que él quiere venir a imponer su escuela, que está bien porque es una escuela futbolística que ha dado muchos resultados, pero el querer venir a imponer su modo de pensar porque sí, es lo malo. Eso le pasó a Ten Hag en el Manchester United, le pasa todavía. Entonces la ventaja de los argentinos en este caso, porque lo hemos visto ejemplificado en muchos casos, es que ellos se adaptan al sitio a donde llegan, no al revés. Y yo creo que eso es fundamental, porque el que está siempre es así. Eso es una ley de sociología incluso. Hay un grupo y va a llegar un individuo nuevo. ¿Quién se adapta? ¿El grupo al individuo o el individuo al grupo? Tiene que ser el individuo al grupo, indudablemente. Porque lo que diga una persona, esto también es de semiología, o sea, es algo súper profundo, pero no se me olvida nunca de la universidad. ¿Qué fue? Decía que el lenguaje cambia por las masas. Un individuo no puede cambiar el lenguaje, porque que yo, por ejemplo, diga que el perro es un gato, no quiere decir que el perro es un gato. Para yo lograr que a un perro le digan gato, tengo que lograr que todos ustedes le digan gato. Y para eso tengo que primero meterme en el grupo y de a poco lograr que ustedes empiecen a decirle gato. Entonces ese es el ejemplo a donde quiero llegar. Félix Sánchez, para poder implantar esa idea y que funcione perfectamente, tiene que llegar primero, adaptarse a Ecuador como identidad, y después poco a poco ir cambiando. Es más o menos así, JD. Soy Félix y traigo aquí la Biblia. Brother, Félix Sánchez tendría que comer ceviche, fritada, papas con cuero, locro de papas. Pataconcito.
Tendría que estar acá, claro, tendría que estar acá con los patacones, tendría que estar acá conociendo qué significa la negritud en Ecuador, Esmeraldas, el Valle del Chota. O sea, es otro tipo de jugador, el biotipo que hablan tanto. Nos hubiera encantado que tengamos un técnico que se meta primero, lo que acabas de decir, JD, en nuestro entorno, que conozca estos lugares. No que venga de afuera y decir esto se hace así. La diferencia de un europeo o de un estadounidense es como nosotros veamos esa palabra que puso Wender. Él puso the N-word. Para los estadounidenses o los europeos, decirle a alguien negro es insultar. Para nosotros no. No, es El hermano. negrito tiene sabor, Trata de cariño. el negrito tiene flow, el Negrito negrito tiene acá. es porque tiene cariño. Los argentinos, los uruguayos, les dicen, vení para acá, negrito, ¿cómo te quiero? Es una muestra Pobrecito de Cavani en cariño, Inglaterra, es de verdad. distinta. Es completamente distinto decirle eso a un europeo o a un estadounidense, porque todos se lo toman como si fuera algo personal. Si tú no te adaptas a lo que es la idiosincrasia del ecuatoriano, del argentino, del uruguayo, es muy difícil. Cuando al Bocha Batista le preguntaron, mira, ¿y qué tal son las arepas? Lo primero que dijo, como respondió el Bocha Batista, tenés que probar los pequeños también. Lo que estás metido en el asunto. Porque es que ese es un trabajo. ¿Sabes qué? Me recuerda mucho eso. O sea, eso que estás diciendo, que Mario, con lo de la entrevista. El entrenador argentino parece un actor de método. Un poco. Por ese tipo de respuesta, justo. O sea, es como antes de yo meterme en el asunto y cambiar cosas, primero me meto en el papel y conozco lo que hay aquí. Y después de conocer lo que hay aquí, veo lo que funciona y lo que me sirve y con lo que comulgo y con lo que no. Y es así, o sea, la selección del Bocha Batista, por ejemplo, no juega totalmente distinto a como jugaba Venezuela antes. La gran diferencia que tiene no es táctica, no es de funcionamiento, es de mentalidad. Es porque este equipo conectó con el Bocha y el Bocha logró conectar con el equipo. O sea, claro, él ha metido sus aportes poco a poco y hay cosas muy puntuales en las que Venezuela es diametralmente opuesta. Una propuesta o el ser propositivo lo comenzamos a ver en Jamaica porque el partido permitía eso. Porque es un rival que te permite ese tipo de licencias y cuando pruebas a un jugador como lo es Telasco Segovia, por ejemplo, Telasco Segovia rompió en ese partido. Y es eso, es porque el Bocha también tiene esa particularidad o esa ventaja de que una vez conectado con el equipo, él le puede decir a Telasco que no ha debutado como titular nunca, epa, tú estás capacitado para jugar hoy y capacitado para romper, necesito que hagas esto. Y ahí tenías al tipo desde el minuto cero dando pases verticales entre líneas, una locura. Esas son las vivezas del argentino. O sea, recordemos, Jano, lo que pasó en la final del Mundial. De Champs esperaba que Di María vaya por la derecha porque es zurdo. Esa viveza nos cogió a todos como, oye, qué genio, un tipo, con un detalle que le desconcertó al método del técnico europeo. Y ojo, no decimos que todos son cuadrados, ¿no? Pero estas vivezas, de eso se trata el fútbol. Bueno, yo creo que aquí estamos cubiertos ya con lo que hay que cubrir. Muchas gracias por el tiempo, de verdad que la charla ha estado súper buena, la hemos disfrutado bastante. O yo, por ejemplo, como un niño, escuchando y hablando de fútbol con ustedes, porque de verdad que ha estado muy bueno. Yo tengo dos cosas que decir. Por supuesto, gracias por formar parte de este capítulo. Tienen las puertas abiertas en Pásala. Obviamente tenemos esa charla que hablar de la academia. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, segundo, Francia. Bueno, amigos de Pásala, Jano de Sudamérica, creo que no necesita presentación, tremendo canal. Los que no lo conozcan por lo que sea, visítenlo, porque de verdad que es muy bueno. Y Polo Damián no tiene canal, pero es un invitado que siempre está por acá y que el canal es el mismo. Así que en sus redes sociales, en Twitter, por ejemplo, danos tu Twitter para que, por ejemplo, la gente te pueda seguir en Twitter, por lo menos. Imagínate, soy estratega digital y no tengo Twitter. Ah, bueno, viste. Nos acabamos de perder la oportunidad de ver a Polo tuiteando a Félix Sánchez Vaz en Twitter. Que no me controlaría, no sé, iría demasiado. Bueno, te voy a dar una ¿Cómo técnica. es que dicen?
Te voy a dar, ¿Cómo es que se dice? Casa de herrero, cuchillo de palo. te voy a dar una Más o técnica. Esto es recontra popular. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a crear una cuenta de Twitter, vas a poner una foto de Ener Valencia y le vas a poner enernismo. Y ya, listo. Y ahí puedes hacer muchos shitposts y no importa. O sea, no van a saber que eres tú. Entonces puedes putear a Félix Sánchez. Puedes hacer lo que te dé la gana. Enernismo. Ahí te la dejo. Bueno, esto es Pásala, amigos. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo video.